Bueno, hace unas poquitas semanas CECA celebraba su Asamblea General, la número 119, un encuentro que contaba con la presencia de representantes de todos los bancos, de todas las cajas de ahorros que forman parte de la asociación y que representan en torno al 40% del sistema financiero español. También estaban los presidentes, directores generales de las fundaciones adheridas a CECA, entidades a cargo del diseño, implementación de la obra social y bueno, no era para menos esta convocatoria y este encuentro porque tenían cosas importantes que contar, como por ejemplo que han superado los 1.000 millones de euros de inversión. Me acompaña Mónica Malo. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Que es Susana. directora general de CECA. Oye, enhorabuena. Muchísimas gracias. La verdad es que encantados de poder dar estas cifras. Bueno, ¿qué supone esto? Pues para nosotros pasar este umbral de los 1.000 millones supone consolidar el papel de las fundaciones CECAs como primer inversor social privado en España y consolidar una tendencia creciente que tenemos de la obra social en los últimos años porque hemos incrementado respecto al año pasado la inversión en un 10%. Y esto, la verdad es que para nosotros supone pues poder reivindicar dos cosas fundamentales. Lo primero es que la obra social está más viva que nunca. Cuando tuvo lugar todo el proceso de consolidación del sector de cajas de ahorros, una de las grandes dudas era qué pasaba. ¿Qué va a pasar con ¿Qué esto? va a pasar con la obra social? Que es ¿no? el alma, el ADN, ¿no? Sí, El motivo. Exacto. Y de hecho algunos agoreros incluso decían, oye, esto supone el fin de la obra social. Bueno, 13 años más tarde de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, tenemos 1.000 millones y en total en los últimos 13 años la inversión ha superado los 9.000 millones de inversión en obra social. ¿Y en qué ámbito se ha concentrado esa actividad? Pues mira, nosotros cuando analizamos la obra social la dividimos en 7 ámbitos diferentes. El primero de ellos es programas sociales. Y cuando hablamos de programas sociales que recibe pues, más de 362 millones de euros, pues estamos hablando de programas de ayuda a los vulnerables, programas de acceso a la vivienda, acompañamiento a enfermos, programas de enfermos pues, con enfermedades paliativos, cuidado de mayores. Estamos hablando de esto y esto bueno, pues, supone ese 36% de la inversión. Otro de los ámbitos es la cultura y el patrimonio. Y ahí pues son más de 200 millones de euros que se invirtieron el año pasado y esto está destinado pues a exposiciones no solo en Madrid, a exposiciones a lo largo de todo el territorio nacional, al mantenimiento de los edificios históricos, a programas para jóvenes creadores que necesitan una primera oportunidad. Luego el tercer ámbito es investigación. El año pasado se invirtieron más de 151 millones y ahí son, pues por ejemplo, una gran inversión que ha habido en un centro de investigación biomédica en Cataluña. Luego, pues programas de becas, por ejemplo, de becas en investigación. Luego las otras 3 áreas, por hacerlo corto, pues desarrollo local y empleo, y ahí hay mucho, por ejemplo, de ayuda pues a empleo local. Por ejemplo, se me ocurre un programa de introducción al pastoreo que hay en Castilla. Luego otro de los ámbitos es educación y medio ambiente. Y una de las cosas que me gusta destacar aquí es que nosotros que seguimos la inversión en cada uno de estos ámbitos vemos que fluctúa mucho, vemos cómo fluctúa. Y vemos, por ejemplo, cuando pues, durante pues, la crisis la parte de los programas sociales se alcanzó más del 50% porque era lo que se necesitaba en ese momento. Después del COVID, por ejemplo, la parte de investigación, que ahora es la tercera, pasó a la segunda. Vemos que están muy cercanos a las necesidades que se tienen en cada uno de los territorios. Yo he estado echando un vistazo a algunos de los programas y he visto Funcas Educa y ahí me ha llamado la atención. ¿En qué es? ¿Qué consiste? Pues Funcas Educa es un programa específico para promover la educación financiera. Nuestras entidades pues que se nacieron con la vocación de promover el ahorro, o sea que se puede decir, aunque este término está muy medido, que llevan la promoción de la educación financiera en su ADN. Pero fue a principios de este siglo cuando se demostró, hubo evidencia que aquellas sociedades que tienen una mejor cultura financiera pues promueven mejor el desarrollo económico. Así que se empezaron a desarrollar programas específicos en materia de educación financiera. Y nuestro sector en el año 2018 pusimos en marcha este programa, el programa Funcas Educa, y es una dotación anual que se hace. En este último año, por ejemplo, han sido 5 millones de euros para que las diferentes entidades asociadas
pues decidan desarrollar programas específicos en materia de educación financiera. ¿Qué tipo de programas? Pues programas de muy diferente ámbito, ¿no? De tanto de promoción al ahorro como de conocimiento de productos, como de, bueno, pues de prepararse para una nueva longevidad, preparar el ahorro a largo plazo. También mucho tema de prevención del ciberfraude, porque también es necesario dar mucha información. Estáis muy pegados a lo último, a las necesidades, a lo que realmente importa. Efectivamente, es un poco donde nosotros ponemos el foco. Y a la hora de desarrollar los proyectos, ¿cómo hacéis para colaborar tantas entidades? Bueno, nosotros tenemos las entidades asociadas a CECA, tanto las 7 entidades bancarias que tú mencionabas que representan el 40% del sector, como las más de 30 fundaciones que son las que promueven la obra social. Tenemos una tradición de cooperación muy intensa, ¿no? Llevamos muchos años colaborando y cooperando. Y lo hacemos tanto a través de comités como a través de intercambio de buenas prácticas, de saber qué es exactamente lo que funciona, y de conocer el territorio. Y a través de ahí hay mucho intercambio de programas, de conocimiento. Y, por ejemplo, para distribuir los fondos, ¿cómo lo hacéis? Bueno, aquí cada una de las fundaciones es totalmente independiente y autónoma de definir pues sus planes de inversión, sus programas de trabajo y los proyectos que quieren desarrollar. Porque ellas además conocerán mucho mejor cuál es su entorno y cuáles son las necesidades, ¿no? Efectivamente. Ellos, una de las características de estas fundaciones es que están muy pegadas al territorio y son unos agentes muy activos en cada una de sus comunidades locales. Tú piensas pues, que están diariamente en contacto que tienen un diálogo muy intenso, pues tanto con las administraciones como los agentes sociales que existen en sus comunidades locales, como por ejemplo también con el propio tejido empresarial, los empresarios y los propios emprendedores. Una, por ejemplo, de las entidades asociadas, una de las fundaciones, en su propia sede tiene una incubadora de empresas. Entonces, claro, eso te hace estar siempre muy vinculado a las necesidades que se tienen. Claro, está muy bien el distribuir fondos, el lanzar proyectos, el ponerlos en marcha, seguirlos, pero luego esto hay que medirlo. ¿Cómo mides el retorno? Pues nosotros en CECA lo que hacemos es medir la actividad agregada a través de esta medición de esos 1.000 millones y lo sumamos al número de beneficiarios, que hayan sido más de 35 millones de beneficiarios, y al número de actividades, que han sido más de 92.000 actividades. Pero es cierto que estamos ahora en un proceso en el que queremos medir cuál es el impacto que tenemos y cuál es nuestra capacidad de transformación de la sociedad o cómo abordamos los grandes retos. Y ahí nosotros mismos estamos a nivel, cada una de las entidades hacen estas mismas métricas, hacen sus propias memorias de seguimiento, sus propias inversión. Pero nosotros a nivel sectorial lo que queremos también es ir más allá y estamos viendo cuál es el impacto que tenemos. Y ahí hemos identificado los principales retos que tiene España y hemos visto que nosotros podemos impactar en 22 retos principales. Y ahí estoy pensando, pues, por ejemplo, en temas como acceso a la vivienda, inmigración, integración de personas con discapacidad, abandono escolar temprano, cohesión territorial, la descarbonización. Como ves, hay una amplitud de temas muy variado en el que nosotros estamos viendo cómo podemos medir el impacto real que tenemos. Entiendo que es muy importante ya no solo el capital, los proyectos, el seguimiento, la medición, la transparencia en cada uno de los procesos, desde el minuto cero hasta el final, hasta cuando ves el retorno, en la transparencia de cómo lo ejecutas, por qué esta cantidad de dinero, cuándo lo recibes, a quién lo diriges, ¿no? Para ganar en credibilidad y bueno, pues al final es parte de vuestra responsabilidad, ¿no? Totalmente. Una de de los grandes avances que se ha tenido lugar en los últimos años ha sido la profesionalización de las fundaciones asociadas a CECA. Y ahí lo que observamos, ha sido que las entidades tienen que rendir, las fundaciones tienen que rendir cuentas a sus propios patronatos y luego a los protectorados, que son los que los supervisan y los que guían su actividad, ¿no?
Y ahí lo que observamos en materia de transparencia, pues en el 2024 hicimos un análisis de ver cómo estaban pues publicando en sus páginas web, qué códigos de gobierno estaban alcanzando, cómo era la transparencia, y veíamos que son a nivel de las fundaciones, podíamos destacarlo como una buena práctica. Ahí tenemos, por ejemplo, que el 70% de las fundaciones asociadas publican sus propias memorias anuales. Que más de un 50% publican los presupuestos, que también alrededor de un 50% se aplican o se autoaplican, por ejemplo, códigos que no son habituales en las fundaciones o que no tendrían por qué, no son obligatorios para ellas, pero se aplican, por ejemplo, códigos de buen gobierno, también publican sus propias auditorías, que no tendrían a lo mejor que hacerlas públicas, o sea que vemos que es un sector que hace un esfuerzo por hacer seguimiento y por cumplir y por hacer este esfuerzo de transparencia. Antes, cuando hablabas de los ámbitos de actuación y mencionabas, por ejemplo, la educación, o mencionabas el tema de la investigación o temas sociales, ahí has señalado el envejecimiento de la población. Es muy importante, y yo creo que eso es un gran reto para la sociedad y para la economía. Una sociedad cada vez más envejecida y al mismo tiempo con este tsunami llamado inteligencia artificial que nos está dejando a todos totalmente descolocados. Sí, es verdad. Ahí en temas de nueva longevidad, que nosotros lo llamamos, porque al igual del incremento de la dependencia, el incremento, pues de la atención, de la vinculación al territorio, de las nuevas necesidades que pueda aportar, también existen nuevas oportunidades económicas, pues nuevas necesidades de temas de nuevos sectores que puedan surgir. Entonces ahí, pues es verdad que es un fenómeno muy amplio. Y nosotros lo que observamos, por ejemplo, cuando identificamos pues los colectivos atendidos, cuando son programas de colectivo, cuando identificamos que no son colectivos genéricos, sino son colectivos más específicos, vemos que el incremento de los mayores está siendo muy constante, ¿no? Por ejemplo, en todos los programas sociales, en la inversión en los programas sociales, lo que observamos es que alrededor del 58% de los atendidos en esos programas sociales son gente mayor. Fíjate. O sea que sí que vemos, pues que es una realidad y que poco a poco se están desarrollando cada vez más programas para atenderlo. Oye, para terminar, Mónica, ¿alguna otra iniciativa? ¿Qué estáis? ¿En qué otras cosas estáis? Bueno, estamos pues a ver, ya te decía que estábamos en temas de mucho impacto, ¿no? De ver mucho impacto, y sobre todo estamos poniendo mucho foco en cómo podemos desarrollar pues proyectos cooperativos, por ejemplo en el ámbito de la cultura, para ayudar a difundir pues toda la actividad de las fundaciones, o en temas de carácter social. Es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. La verdad es que me siento muy afortunada de poder contarte todas estas cosas. Sí, porque se toca, ¿no? Lo ves, ¿no? Sí. Sí. No, me gusta. Mónica, muchísimas gracias por invitarnos. Oye, cuando quieras, que no pase tanto tiempo, que llevaba ya una larga temporada sin venir por aquí. Es verdad, bueno, así que cuando quieras. Enhorabuena por la cifra, por los programas, por el equipo y sobre todo pues por ese reporte a la sociedad, ¿no? Que al final es una responsabilidad que tenemos nosotros como individuos, todas las empresas, yo creo que como corporaciones, y las entidades también, y sobre todo muchas de ellas que están ahí muy cerca del ciudadano. Enhorabuena. Gracias a ti por ayudarnos a contarlo. Gracias, lo que queráis, estar en vuestra casa. Un abrazo. Gracias. Adiós. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio.